Buenas noches, hermanos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y muchas gracias por esta oportunidad para visitar y compartir con ustedes. Es un gran gozo para mí también. Un poquito raro, porque ¿por qué visitar Estados Unidos para hablar español? Cuando mis amigos escucharon que yo iba a venir acá, me dijeron, tú tienes que practicar su español. Porque discúlpame, a veces mi español es un poquito raro. Yo tengo un cerebro que es un poquito duro. Y también enseño inglés. En realidad en Perú soy profesor de inglés para ganar mi pan de cada día. Tenía un alumno y este alumno quería postular por un examen internacional, examen IELTS. Y me dijo que sí, mi inglés está bien, de bien. Vivía 3 años en Estados Unidos, pero no era así. Su inglés era imposible. Me dije, ¿dónde? ¿Miami? Sí. ¿Cómo sabes esto? Por su inglés, es obvio. Porque en realidad ayer en Miami, para mí era más fácil para hablar en español que inglés. Y es así. Cuando yo era un niño, estudié en un internado para hijos de misioneros, era americano, pero puro inglés. Pero ahora, sí, español. Un día de repente no hay inglés, todo español en Estados Unidos. No sé. Pero vamos a leer en la Biblia, en el libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8, de versículo 1 al versículo 12. Nehemías, capítulo 8, de versículo 1 al versículo 12. Y pastor, por favor. Ocho. Dice así la palabra de Dios. 8. Versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Itzías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Elí,
Abita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Muchas gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayudas ahora, porque somos pecadores y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender, no solamente intelectualmente, pero también espiritualmente tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Recuerdas un poquito de la historia de Israel? Que por sus pecados Dios saca a la gente de Israel a Babilonia, y 70 años el pueblo estaba afuera de Israel, y después de 70 años Dios en su misericordia trasladó a la gente a Israel de nuevo. Y ustedes pueden leer esto en los libros de Jeremías, en Ezequiel, Daniel, todo esto. Pero cuando la gente regresaron a Israel, Esdras y después Nehemías tienen la carga de la gente, y ellos descubrieron algo importante: la ley. La ley. Hay mucha gente no recuerda la ley de Dios, era algo nuevo, maravilloso, es algo. Y que dice en capítulo 8, ¿no? Sobre el descubrimiento de la ley de Dios. ¿Y qué pasó? La gente tiene un deseo para leer la ley. Y ese es el primer punto que es importante. Porque la ley de Dios, la palabra de Dios en un libro cerrado así, es útil para nada. Es un adorno y nada más. En Perú, la Iglesia Católica es la iglesia que apoya el mes de la Biblia, septiembre, cada año, más de todos. Pero es triste. Año pasado enseñaba en un colegio católico. Y en septiembre, el mes de la Biblia, ¿qué pasó? Había algo en la Biblia así. Y la gente era alrededor. Y pasa la Biblia como una imagen por el colegio. ¿Y eso es qué? Eso es nada. La Biblia no es una imagen mágica. Y eso es importante para entender. La Biblia es para leer. No es, esta Biblia, qué bonito, mira las páginas acá, es especial. Mira, no, más mejor que este libro, pero mira. Si está cerrado, sí, es nada. ¿Y qué dice la gente en el día de Nehemías? Por favor, abre la ley y leer. Y ese es el primer punto. Es importante para leer, y para los israelitas era importante para leer la palabra de Dios.
Pero simple para leer la Biblia no es suficiente. Porque hay gente también que piensa que simple leer la Biblia es mágico. Simple repetir las palabras de la Biblia es suficiente. Es como algunas otras religiones, ¿no? Los musulmanes y otra gente, por ejemplo, en India, que siempre repetir algunas palabras religiosas. Y piensa que esto tiene poder. En realidad, ahora es más fácil en esta época moderna porque tiene los grabadores que siempre repetir un cassette o DVD para hacer las palabras automáticamente. Fácil. Pero la palabra de Dios no es así. Porque, ¿qué dice acá? La gente no solamente quiere sus Biblias, pero también tiene un deseo para escuchar la palabra. Eso es muy, muy importante. Pero mira, siempre para escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Tampoco. Porque dice acá, en versículo 2, y de todos los que podían comprender la lectura. Entonces, era un deseo no solamente para escuchar, para entender. Eso es también importante. Porque los mensajes de Dios no son mensajes misteriosos, no son un mensaje mágico, es algo muy simple, pero es algo para entender. Es algo para entrar acá en nuestras mentes. Porque cada día en nuestras vidas, ¿no? Nosotros hablamos sobre cosas y no es siempre palabras, pero tiene razones, ¿no? Hay seguro, hay base de nuestras palabras. Es el mismo con Dios. Dios no siempre repetir palabras porque son bonitas palabras, pero porque significa algo importante sobre Dios, sobre nosotros y sobre nuestra relación con Dios. Así dice, por esto todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley, porque para entender necesita atención. Es imposible para permitir el sonido entrar por acá y salir por acá y, sí, la palabra de Dios suficiente. No, para entender, porque hay partes de la Biblia no es tan fácil para entender, pero es importante. Hay gente que dice, mira, doctrina, no necesita doctrina. Siempre los salmos es suficiente para mí. Los salmos no necesito más. Pero hay problemas y dificultades y ¿cuál es la mejor decisión en esta situación? Necesita más de los salmos, necesita un buen entendimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso es necesario no solamente para leer con un deseo para aprender. Y para aprender necesita atención. ¿Qué dice acá? Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Pero algo más también, porque Esdras tiene el cargo para explicar, para predicar, porque así dice también. Él tiene la importancia para él, para explicar y para enseñar a gente que dice la palabra de Dios. Y también tiene ayuda de los levitas también. Hay los nombres hasta acá. Él también tiene la importancia para apoyar Esdras en este trabajo muy, muy importante. Porque dice acá, y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Eso es importante, versículo 8. Y entonces la gente tiene un gran deseo. Un deseo para leer, para aprender, da su intención
y tiene un deseo que Esdras y los otros levitas también apoyan para explicar, enseñar qué dice la palabra de Dios y qué es importante también para aplicar la palabra de Dios a su vida. Porque tiene una consecuencia, ¿no? Porque dice acá, toca sus corazones. Porque la gente que dice acá comienza llorando, ¿no? ¿Por qué? Muchas emociones, siempre así, no. Porque entra los sonidos, las palabras. Ahora con entendimiento. Yo entiendo. Mis pecados. Qué triste, yo soy pecador delante de Dios santo. Ahora yo entiendo qué significa esto. Antes no. Y muchas otras cosas. Y comienzo llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque la enseñanza en su cerebro toca sus corazones. Y esto también es algo muy importante. Porque, no sé, aquí en Estados Unidos, pero seguramente en Perú, la gente tiene muchas emociones. Llorar por esta cosa, otra cosa, bailar por esta, otra. Estoy en el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho en la iglesia, pero no, nada de esto en realidad es del espíritu ni la palabra de Dios. Es siempre la costumbre. Es siempre porque la música, etcétera, etcétera. Pero esto no es importante. La ruta siempre que dice la palabra de Dios es así. Primero la palabra de Dios. Después, no solamente la palabra de Dios, pero es importante para entender. Y después aplicar esto a su corazón. Y esto después, de repente, con mucha emoción, alabar a Dios, o orar, o cualquier cosa. Pero ahora esto tiene un base real, porque la base es la palabra de Dios. No solamente es de momento, la música, las cosas de este mundo. Y en realidad, el versículo 13 y siguiente, ellos descubrieron algo para cambiar. Era importante para arrepentir algo y comienza una nueva cosa. Porque descubrir cosas importantes para hacer. Así es la palabra de Dios. Y en el día de Nehemías era así y hoy día es el mismo. Es importante, la palabra de Dios es importante para nosotros. Porque hay gente que tiene su Biblia cerrada así en su casa toda la semana. Así viene domingo. Pastor, mira mi Biblia. Pero hasta no, es importante para leer. Pero más siempre para leer, es importante que cada persona tenga un deseo para aprender. Hay mucha gente en Perú, probable acá también, ir a la iglesia cada domingo para escuchar la palabra de Dios porque es mágico. Pero no aprender nada, no ningún deseo para aprender. Su mente está en el mercado. Ahora, mañana tengo que hacer esto. ¿Qué dice el pastor? No, es suficiente. Yo estoy en la iglesia y la sonido está alrededor de mí. Y ahora, el mercado. Martes, miércoles, sí. No, jueves tengo que ir. Sí, mi hijo en el colegio. Así. No, es así. ¿Y qué pasó? Honor en la iglesia y la palabra de Dios no entra a su cerebro. Es importante que la gente tiene un deseo y dar atención. Atento, dice acá, sobre la gente. Pero mira, hay más para nosotros también que es importante. Porque no solamente es así, porque mira, cada domingo y miércoles también hay oportunidades para escuchar la palabra de Dios y la predicación, pastor y no sé qué más acá. Pero eso es importante para orar para ellos, para explicar claramente que dice acá la palabra de Dios, dar una buena interpretación, que todo puede entender y aplicar la palabra de Dios a su vida.
Pero es importante también para nosotros, para no solamente un deseo para aprender, para aplicar y arrepentirnos de nuestros pecados. Y que nuestras emociones son emociones que tienen su motivación en la palabra de Dios, no en la música y la gente alrededor y otras cosas. Pero mira, hay más también. Es así. Es porque nosotros tenemos un gran privilegio, la habilidad para leer. Y para mí es algo muy interesante. Durante la época de los puritanos, gente tiene un gran deseo para leer las predicaciones de pastores y no solamente, también sus libros. En el siglo XVII libros era carísimo, pero gente tiene un deseo. ¿Por qué? Tenía un gran deseo para aprender más cosas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cómo puede aplicar? Y para mí también es un poquito raro, porque ahora muchas de la enseñanza del siglo XVII siempre está en libros, en las bibliotecas de los pastores, porque es demasiado difícil para los miembros comunes de la iglesia. ¡Qué raro! ¿Qué pasó? ¿La gente del siglo XVII era más inteligente que nosotros? No, es porque ellos tienen un gran deseo para aprender cosas. Y algo muy interesante también, hay mucha gente sin educación, tenía un gran deseo. ¿Para qué? Para aprender cómo leer. ¿Para qué? No solamente la Biblia primero, pero los otros libros para entender mejor la palabra de Dios. Y eso es tan importante. Es importante de nosotros. ¿Cuál es tu deseo para leer libros, para aprender más que dice la Biblia? Porque eso es importante para su vida espiritual. También es importante para tu pastor, porque personas que leen mucho pueden apoyar y soportar a su pastor. Porque el pastor no es el último autoridad en la iglesia. Él es solamente un hombre, no más. Y como hombre necesita ayuda, apoyar. Sí, yo entiendo. Y hablar con el pastor, esta doctrina, mira, yo voy a leer esto en el libro, por favor. Yo no entiendo, es bien para el pastor y también para ti. Pero ¿cuál es tu deseo? En realidad, las escuelas dominicales comienzan en primer lugar para enseñar a personas para leer la Biblia, para leer libros. Y es importante porque mi observación también como pastor en Inglaterra, cuando algunas personas Dios salvó, una señal que en realidad es salvado porque tiene un gran deseo para entender qué dice la Biblia. Y poco a poco comienzo con su biblioteca para apoyarlos. ¿Para qué? Para leer y entender la palabra de Dios. Y entonces eso es importante. Porque yo pienso así a veces. Qué raro. Hay personas que estudian en un colegio, después en un instituto, de repente universidad o cualquier cosa así. ¿Para qué? Para aprender muchas cosas de este mundo. Y la gente tiene habilidad acá, pero nunca aplicar esa habilidad la Biblia. Yo quiero la Biblia simple, no quiero cosas complicadas. Sí, física, química, cualquier otra cosa. Yo estudié en la universidad para avanzar hasta los límites de mi habilidad, pero en la Biblia no. Pero como dice la Biblia, Jesús dice que Jesucristo nos dice que para
los mandamientos que amar, para que nosotros tenemos que, con Dios. ¿Con qué? Con todos los corazones, ¿qué más? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede en realidad adorar a Dios con toda nuestra mente cuando nosotros no usamos nuestras mentes para estudiar la Biblia? Qué raro con algunas cosas de este mundo. Gente tiene toda su vida ocupada con, ¿no?, que es su hobby o cualquier otra cosa, pero la Biblia, no, simple, no se quiere algo muy profundo. Eso es para pastores, no es para mí. Pero no es así. Todos nosotros tenemos una obligación para estudiar la Biblia hasta el límite de nuestras habilidades. No más. No más. Pero eso es importante. Muy importante. ¿Cuál es tu deseo? No solamente viene acá miércoles y los domingos, pero también para comprar libros y poco a poco aprender más. De repente tú no tienes mucha habilidad, tampoco no mucho dinero, pero poco a poco. No dice todo en un instante, poco a poco, después de muchos años, pero sigue estudiando y aprender con un gran deseo. Y eso es parte de mi trabajo en Perú. Porque en realidad hay muchos libros, buenos libros en español, pero el problema es el costo. Porque, por ejemplo, un libro así, no sé cuánto cuesta un libro así acá en Estados Unidos. No es muy grande, tiene ¿cuántas páginas? 168. De 5 a 8. 5 a 8 dólares. Bien. En Perú, un libro así, porque es importado, cuesta entre 20 y 30 dólares. Es mucho. Entonces, es muy difícil para alentar gente para leer libros, porque cuesta sus brazos, sus piernas también. Es muy caro, ¿no? Y también la gente no tiene costumbre para leer o leer libros como mucha gente aquí en Estados Unidos. Pero también es importante, siempre porque es costoso, no es una excusa, no es la costumbre tampoco. Pero ese es mi trabajo en parte. Es para imprimir libros en Perú, porque este libro cuesta en Perú 6 soles. Es como 2 dólares. Eso es mejor, ¿no? Y hay gente en Perú que dice, pero mira, este libro es muy grande, demasiado grande. Yo no puedo leer algo tan grande así. Sí, pero mira, en todas partes, en los kiosques donde vende periódicos o algo así, hay gente vende algo tamaño de esto, más o menos así, cuesta 1 sol. Y 1 sol es como el precio de 6 panes. No, 1 sol es como el costo de 6 panes. No, panes. Si quiere pan todo el día, 1 sol, 6 panes. Un gaseosa, 1 sol. Entonces, hay gente pobre, ese es mi... Mira, en un mes siempre come 6 panes menos. Con esto tú puedes comprar uno de estos. O siempre siempre, mira, un gaseosa menos. Este mes, con esto solo comprar un libro así, chiquito. Pero, mira, eso es bueno. El temor de la muerte
Es un sermón de Charles Spurgeon. En realidad, eso es por este mes, porque ¿qué pasa al fin de este mes? ¿Qué es la costumbre al fin de este mes? El Día de las Muertes, ¿no? Entonces, alrededor del cementerio, ¿quién quiere esto? El temor de la muerte. Gratis. Pero sí, es importante. Pero hay gente que dice, no, eso es demasiado grande. Pero mira, algo chiquito sí. Porque vende libros así como, como cuida su cuy, como comer su cuy, recetas por eso, cualquier cosa así. Hay libros para todo, con las costumbres de Semana Santa, comida típica de Arequipa, siempre vende así en la calle. Entonces, obviamente, la gente tiene la costumbre para comprar algo así. Porque la gente que tiene libros así para su negocio, obviamente tiene pan cada día, entonces vale la pena para ellos, entonces vale la pena para nosotros. De la misma manera. La gente tiene la costumbre por esto, muy bien, así. Y ahora algunos títulos, principalmente de Charles Spurgeon. Hay algo más acá, pero a ver. ¿Cómo leer la Biblia? Las buenas noticias que siempre prevalecen. Así, hay ahora 8 títulos así. También algunos de Jonathan Edwards. El conocimiento cristiano. Es un poquito más difícil para entender, pero con un poquito de paciencia, no en realidad es tan difícil. Y también la importancia para entender y aplicar la palabra de Dios. Esa es la razón de esto. Y ahora libros, 6 soles, invitación para vivir. Es un buen libro. En realidad, es un libro de Richard Baxter. Richard Baxter es un puritano del siglo XVII. Y originalmente el título era Un llamado al inconverso. Pero para evangelizar es un buen libro. En realidad, por muchos creyentes también es un buen libro para explicar qué significa salvación. Y ahora también, ¿cómo es un cristiano? ¿Recuerdas? El título original en inglés es ¿qué diablo es un cristiano? Pero en español de repente no. Entonces, ¿cómo es un cristiano? Para explicar bien sobre qué dice la Biblia. Es un cristiano, un hijo, un santo, una oveja, un piedra, un soldado, una persona VIP, un cristiano y mucho más. Pero el problema es que muchos creyentes no entienden qué significa un cristiano. Y el autor dice, mira, el problema es mucha gente en realidad son millonarios con mucho en el banco del cielo para vivir como un pobre que tiene miedo para entrar al banco para sacar que en realidad es de ellos. Es como muchos cristianos porque no entienden qué es un cristiano. Y también pronto un nuevo libro se llama La Gran Invitación sobre evangelismo. Y la importancia para evangelismo bíblico, no en la manera de mucha gente de este mundo. La importancia es que Dios es soberano y nosotros tenemos una obligación para predicar todo que dice la Biblia, no un parte. Y ahora también hay algunos libros chiquitos o folletos chiquitos. Uno de estos dice por Pastor Asiel González. No sé quién es este pastor. No sé, de repente
Y hay también esto, la muerte. La muerte, obvio que significa el título también, pero principalmente para el día de los muertos. Pero, ¿qué dice acá? Sí, todos. ¿Por qué la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Quién sabe? ¿Dónde están las respuestas a estas preguntas? En la Biblia. En la Biblia. Y hay un nuevo también para imprimir. Sobre el título es ¿Estás listo? Y comienza porque en Perú hay muchos terremotos. Entonces, primera parte habla sobre el terremoto. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Pero hay otro que es mucho más importante. El día cuando Jesucristo va a venir. ¿Estás listo? Y por fin, pero mira, de repente tu excusa es que yo voy a morir antes de la venida de Jesucristo, pero el día de tu muerte, ¿estás listo? Así porque es importante para gente, para pensar en estas cosas. Y ese es mi deseo principalmente en Perú, es para apoyar la iglesia con libros baratos que gente puede leer. No solamente ir a la iglesia para escuchar las predicaciones cada domingo, pero los miembros de la iglesia tienen algo también más para entender claramente qué dice la Biblia y aplicar esto de su vida en esta manera. Crecer una iglesia que dar toda la gloria y la honra a Dios. Y también hay otro trabajo yo todos los domingos predico en algunas iglesias. Hay mi iglesia en Ciudad, mi trabajo. En todas las noches, los domingos, en otra iglesia bautista se llama Manuel. Y un domingo cada mes en un pueblito lejos, en el campo, en un lugar que se llama Ocoña. Pero eso es importante, es un deseo para apoyar a la gente, para aprender, para leer y poco a poco. Yo siempre enseñar libro por libro, versículo por versículo, porque mucha gente eso es nuevo para ellos, la exposición de la Biblia en esta manera. Y para el futuro, no sé, tenemos un gran deseo para un restaurante en el mercado principal. ¿Para qué? Un libro así no vale la pena en una librería. Gente no tiene mucho deseo para leer, no tiene. Pero mira, también un puesto en el mercado, gente pasa porque necesita mi verduras, mi fruta, mi carne, libro no hay tiempo para eso. Pero mira, gente ir al mercado y después comprar todas sus comidas. Tiempo para mi almuerzo. Perfecto, un restaurante con los libros en el restaurante. Y entonces, hay tiempo para pensar en estas cosas. Y también yo tengo un gran deseo, porque el mercado tiene 30,000, de repente más gente. Personas que tienen sus puestos allá, atrapados, no pueden salir. Entonces, una gran oportunidad para evangelizar. Los mormones, los testigos de Jehová pasan por allá. ¿Por qué no hay gente de la iglesia evangélicos? Los creyentes que en realidad tienen la verdad, no pasan por allá. Campañas de diferentes tipos en algunas iglesias, pero la gente en el mercado hay muchas oportunidades para hablar. Entonces, ese es nuestro deseo. Y en la voluntad de Dios, de repente más en el futuro, en radio. Porque es solamente en Perú, personas que quieren radio,
paga el dinero, radio. Entonces, ¿por qué los creyentes? En realidad en Arequipa hay 5 radios cristianos, pero solamente con música. De diferentes tipos de rock, yo creo. Pero eso no es la enseñanza de la Biblia. Eso es que es tan importante. Entonces, eso es algo de repente para el futuro también. Es mi deseo y mi oración que un día Dios va a apoyarnos para un restaurante, un lugar, un base para evangelizar en el mercado y también en el futuro de repente con un radio. Que gente que no tiene un deseo para leer, no tiene oportunidades para escapar, pero también con la radio puede escuchar la palabra de Dios. Y en esta manera Dios va a recibir toda la gloria y la honra, porque al fin ese es el propósito de todo el trabajo de la iglesia, misioneros y todo, es de dar gloria, honra a Dios. Muchas gracias, especialmente por tu paciencia.